Hola, buenas noches, bienvenidos al Rincón de Chef Suerte. Hoy vengo con una receta muy rápida y para aprovechar un poquito lo que nos había quedado por ahí, sobre todo pan duro y tal. ¿Cuántas veces os dio el coñazo hacer bechamel en casa para hacer croquetas? Pues os voy a enseñar una fórmula muy rápida y que no hay que cocer prácticamente nada, simplemente es triturarlo y empanar las croquetas y freírlas. Y vamos a usar el pan duro, que ya lo tengo troceado aquí, pavo, que es lo que vamos a echarle picado a las croquetas, 60 gramos de mantequilla y 150 mililitros de leche. Pan son unos 300 gramos lo que tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es echar la leche para poner a remojar un poco el pan, y mientras voy a fundir la mantequilla. Esto lo echamos aquí y ahora con una varilla vamos a empujarlo para que se vaya remojando bien poco a poco. Vamos a echar la mantequilla y ahora lo vamos a triturar para que quede fino. ¿Veis cómo va quedando una pasta fina? Ya tenemos la masa triturada. ¿Veis que da el aspecto de una bechamel? Ahora vamos a incorporarle el pavo. Se lo vamos a echar todo. Yo lo he cortado un poco grueso. Podéis cortarlo más fino a gusto del consumidor. Esta receta también valdría para veganos, porque lleva margarina vegetal. Puede llevar mantequilla o puede llevar margarina vegetal. Y la leche, podéis usar leche de soja perfectamente. Entonces, bueno, mezclamos. Vamos a echarle pimienta, sal no mucha, porque si es pan con sal ya te va a salar, pero vamos a echarle un poquito de sal, si se la vamos a echar. Nuez moscada se la echaríamos, pero también, en este caso no se la vamos a echar, pero se la podéis echar. Eso ya, como queráis. Ya está la bechamel lista. Solamente dejarla enfriar un poquito en la nevera para que coja textura. Se podría freír solamente pasada por huevo y se podría freír, para empanada, pasada por huevo y pan rallado. Ya tenemos la masa fría y ahora lo que vamos a hacer es darle forma, luego pasarlas por el huevo, el pan rallado y las freímos. Entonces, vamos a intentar a ver si bolean sin falta de nada. Si veis que se os pegan un poco, veis que se pegan, ¿no? Nos untamos un poco las manos en aceite. Y las vamos haciendo. Las podéis hacer alargadas, redondas, como queráis. Eso ya a gusto del consumidor. Ya tenemos parte empanadas, las estoy terminando de empanar mientras me termina de calentar un poquito el aceite. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Y nada, esto freírlas despacito. Y nada, bueno, lo de siempre, tenéis en la descripción del vídeo abajo, tenéis los enlaces nuestros en internet si queréis visitar nuestras páginas en Facebook, en nuestro blog, en Google+, etcétera, para no aburriros. Y veis cómo han quedado las croquetas. Ahora las vamos a freír en un momentín y vais a ver el resultado. Que esté el aceite tirando a caliente, porque si no se deshacen. Está caliente. Ahí. Contra más tiempo las dejéis reposar en la nevera, más duras van a estar. Y no echéis muchas tampoco, porque vais a enfriar el aceite
y se os van a cocer y se os van a acabar rompiendo, que es el problema que tiene mucha gente también. Bueno, las últimas ya. ¿Veis qué colorín más guapo cogieron? Dejarlas un poquito más. La sacamos con un tenedor y una cuchara, el tenedor debajo, para que escurra un poco el aceite. En tan poquito aceite como he echado yo, a la hora de freírlas, si intentáis sacarlas con una espumadera se os van a romper, entonces mejor el sistema del tenedor y la cuchara. Y por supuesto papel secante en el cacharro que las vayáis a sacar, como siempre. Apartamos el aceite y vamos a emplatarlas. Podéis ver cómo están, tiernitas por dentro, crujientes, y vamos a probar una. Están buenas. Prueba superada, dedito arriba si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima.